Egunon guztioi, lehendakaria, diputatu nagusia, alkatea, agintariak, lagunak, egunon eta eskerrik asko berriro ere DV gune honetara etortzeagatik. El Diario Vascok beste jauzi bat ematen du gaur, DV gunea osnarketa eta eztabaida plaza bihurtzeko apustuan. En el Diario Vasco damos hoy un salto más en la apuesta por convertir este DV gunea en una plaza de reflexión y debate, en una plaza donde abordar los asuntos que nos preocupan. Hoy tenemos la suerte de estar acompañados por Kutxabank, el primer encuentro en DV con el Lehendakari. Muchas gracias, señor Urkullu, por aceptar esta invitación que nace con vocación anual y que creemos sinceramente que Gipuzkoa necesitaba. Eskerrik asko, Lehendakari jauna, gonbidapena onartzeagatik. Ongi etorri zure etxera. A continuación, y sin más preámbulos, me permitirán que ceda la palabra al director general del Diario Vasco, don Íñigo Barrenechea. Agintariak, lagunok, egunon guztioi eta mila esker berriro hemen gurekin egoteagatik. Autoridades, amigos, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a DV Gunea. Es un placer volver a encontrarnos en esta sede. Si me lo permiten, pocas veces se puede reunir en un mismo espacio y en apenas 3 días a 2 representantes institucionales de tal entidad. El lunes compartimos reflexiones sobre la marcha de la economía con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos. Si se lo perdieron, espero que leyeran las crónicas. Hoy, 2 días después, inauguramos el primer encuentro en Diario Vasco con el Lehendakari, una cita que pretende hacerse un hueco anual en nuestras agendas. Lo hacemos con la inestimable colaboración de Kutxabank, conscientes ambas entidades de que la sociedad guipuzcoana y vasca necesita de espacios de reflexión y de escucha. Eskerrik asko, Lehendakari jauna, gonbidapena onartzeagatik. Bienvenido a esta plaza de debate que es DV Gunea. Ongi etorri zure etxera. Euskadi afronta hoy uno de los escenarios más complejos de las últimas décadas. No hay duda de que hemos vivido tiempos peores, pero creo que coincidiremos en que los retos sociales, económicos y políticos son enormes y las piezas para afrontarlos cada vez más difíciles de encajar en un entorno de máxima incertidumbre. La situación económica que afrontan las economías vasca, española y europea es un ejemplo de ello. Sufrimos los efectos de una subida de precios sin precedentes y se combate con un alza de tipos como respuesta de urgencia. Fruto de todo ello, se está produciendo una clara ralentización de las economías y la zona euro que nadie sabe qué evolución va a tener. Esta tormenta perfecta que está empobreciendo a familias y empresas se produce en un momento en el que las economías afrontan un cambio de paradigma, con una transición ineludible hacia un modelo más sostenible que, si no se hace bien, puede poner en riesgo sectores estratégicos para Euskadi, como es el de la automoción. En el plano social, la pandemia ha desembocado en una sociedad distinta, más exigente con sus derechos y con sus instituciones y con sus empresas, probablemente más individualista. Y, desde luego, más exigente también con los medios de comunicación, más amenazados que nunca y, si me permiten, más necesarios que nunca. La crisis demográfica, el relevo de profesionales en prácticamente todos los ámbitos de nuestro entorno, el cuidado de nuestros mayores, son, entre otros muchos, temas muy complejos y que necesitan de escucha y reflexión. Hace año y medio, parece que ha pasado un siglo, por lo menos a nosotros, cuando inaugurábamos esta sede, les decía que DV Gunea, además de ser un espacio abierto a toda Guipúzcoa, queríamos que fuera una plaza donde debatir, escuchar, reflexionar sobre los temas que preocupan a las personas que viven en nuestro territorio. Entendemos que es nuestro deber y nuestra responsabilidad el facilitar estos encuentros. Hoy, desde luego, cumplimos con este objetivo. Eskerrik asko, Lehendakari jauna, mila esker denoi. Eskerrik asko, Barrenechea jauna. Corresponde ahora el uso de la palabra a don Antón Arriola, presidente de Kutxabank. Lehendakari jauna, herri agintariak, enpresa munduko ordezkariak, lagunak, egun on denoi.
Lehendabizi eskerrak eman nahi dizkiot, El Diario Baskori hemen egoteko gonbidapenagatik. Plazera handia da niretzat aurkezpen hau egitea. Zuen artean, hainbeste aurpegi ezagun ikusten ditut. Enpresa eta gure instituzio garrantzitsuenetako buruak. Seguru nago, denok prest gaudela mundu zurrunbilotsu honetan norabide zuzena aurkitzeko eta aurrera jotzeko. Vivimos un tiempo plagado de dificultades económicas y sociales, o al menos así nos lo parece, porque en realidad hemos vivido tiempos mucho más difíciles y no hay periodo que venga sin sus propias dificultades. En el actual nos enfrentamos a unos meses convulsos en lo político e inciertos en lo económico, con inflaciones y tipos de interés altos y un crecimiento muy moderado. Sin embargo, hace bien poco logramos navegar con acierto una pandemia excepcional y devastadora. Y con ayuda de las instituciones públicas, las empresas aguantaron la marejada y salieron hacia adelante con gran ímpetu. Este lunes pasado, en la sesión inaugural del Festival Passion for Knowledge en el Teatro Victoria Eugenia, la eminente científica os explicaba cómo se desarrolló la utilización del ARN mensajero, clave en la vacuna contra el COVID-19. Este sistema permite utilizar un mecanismo biológico para llevar a las células la información precisa que queremos que les llegue. En este caso, la producción de proteínas que desencadenan la respuesta inmunitaria contra el COVID-19. Creo que la adaptabilidad y el ingenio del ser humano nos dan amplias razones para ser optimistas. Por cierto, el festival Passion for Knowledge, ideado e impulsado por el Donostia International Physics Center bajo la batuta del gran Pedro Miguel Echenique, es buena prueba de lo que se puede lograr con la colaboración político-privada. Y también del gusto por el conocimiento, la innovación y la apertura al mundo de, muy en particular, las guipuzcoanas y los guipuzcoanos. Una tierra, Guipúzcoa, que es clave para Kutxabank. Aquí tenemos, de hecho, las cuotas de presencia y de mercado más altas de todos los territorios en los que operamos. Como decía antes, vivimos tiempos convulsos, pero creo que en este caso no lo son tanto por la economía, sino por el nivel de fragmentación y polarización social y política, que se ha propagado por el mundo como una epidemia. Cada cual mira por lo suyo y se reducen los espacios de convergencia y los horizontes comunes. Tenemos que recuperar valores básicos: la capacidad de diálogo, el esfuerzo común, el valor del trabajo, el equilibrio entre derechos y obligaciones. Y también, sobre la base del compromiso con las personas, la aceptación de la importancia crítica de las empresas como generadoras de riqueza para toda la sociedad. Sé que el Lehendakari comparte estos objetivos y estoy seguro de que hará todo lo que esté en sus manos para que fructifiquen. Eskerrik asko. Muchas gracias, señora Arriola. Ya saben que a este periódico le va la marcha. Hace solo 16 meses inauguramos esta nueva sede, antes lo hemos comentado, y desde entonces ha sido y es principalmente un foro de reflexión sobre los retos tan complejos de nuestra sociedad. En año y medio han pasado por este DV Gunea grandes profesionales de los medios de comunicación, donde se defendió la necesidad de un periodismo con rigor, explicativo, independiente y que aborde la actualidad desde toda su complejidad. Un periodismo que también pueda encontrar a alguien al otro lado del teléfono. Si no, siempre resultará mucho más difícil hacer nuestro trabajo. En este DV Gunea también hemos hablado de la transición verde con la vicepresidenta Teresa Rivera, de competitividad con el presidente del Grupo Mondragón, Iñigo Ucín, o con la exministra Cristina Garmendia. El propio vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, nos acompañó este mismo lunes para analizar el complicado contexto económico europeo.
También nos hemos puesto las zapatillas, hemos hablado de deporte con valores, de la necesidad de remar juntos. Hemos hablado con Roberto Lave, con Mayalen Chorrot, con Chema Olazábal, con Pablo Lasso, todos grandes campeones. Hemos debatido sobre igualdad, emancipación, juventud, cuidados sociales. Hemos convertido esta sala en un restaurante por los 25 años de Gastronómica que ahora celebramos. Y ahora viene lo mejor. También hemos convertido este DV Gunea en el DV Arena para celebrar la victoria de ayer de la Real en Champions contra el Salzburgo. Una nueva aventura ahora en el mundo de Twitch, porque como bien saben ustedes, en esta vida o te mueves o te mueven. Les admito que estuvimos a punto de dejar las gradas para el encuentro de hoy, incluso el bombo, pero permítanme la licencia, para eso ya tenemos el Congreso de los Diputados. Como les decía al principio, hoy damos un salto más en esta aventura con la presencia como ponente del Lehendakari, al cual solo podemos mostrar nuestro más sincero agradecimiento. Este encuentro se había agendado a principios de julio, pero las elecciones generales obligaron a posponerlo. Creo que nos hizo hasta un favor. El momento actual, de enorme trascendencia social, política y económica, tanto en España como en Euskadi, demanda análisis sosegados y reflexiones y propuestas de corto y largo alcance. Y qué mejor que tener entre nosotros al Lehendakari para aportar luz sobre muchas de las cuestiones que ocupan la agenda actual y sobre el futuro inmediato que nos aguarda, con una Euskadi en plena ebullición electoral tras los resultados de las pasadas elecciones municipales y generales. Me gustaría recordarles que este encuentro con el Lehendakari es participativo, tiene esa vocación también. Para ello pueden realizar sus preguntas a través de las tarjetas que se han repartido. No les entretengo más. Lehendakari jauna, zurea da hitza. Herri agintari eta ordezkariok, Diario Vasco eta Kutxabankeko arduradunok, gizarte eta ekonomia elkarteen kideok, kazetariok, jaun Andreok, egunon. Eta eskerrik asko, eztabaidarako foro honetan parte hartzeko aukera eskaintzeagatik, plazerra da, zuekin guztiekin hemen izatea. Jakin badakit, galdera erantzunen tartearen zain egongo zaretela. Jakin badakit, aktualitateari lotutako gai ez ondoren ere mintzatuko garela. Hala ere, horren aurretik hitz batzuk prestatu ditugu, eta horiek balioan jarri nahi nituzke. Ez baitira hitz hutsak, azterketa sakon baten ondorioa dira jarraian adieraziko ditudanak. Euskadi asko aldatu da azken hamarkadautan, baina bada beharrezkoa izaten jarraitzen duen zerbait, kalitatezko prentsa. Prentsa kritikoa, zorrotza, zintzoa eta profesionala. Ez dira egun gozoak altuerako politikarentzako. Mezu politiko populistek gehiegitan betetzen dituzte egunkarietako orriak, irratiko eta telebistako minutuak. Urrun ikusten genuena hemen dago, gure egunerokoan irakurtzen, ikusten eta entzuten dugu. Arazo zailak konpontzeko erantzun sinpleak proposatzen dituzten politikariak dira. Hemen ditugu, ezkerrean zein eskumen. Erantzun simple horiek gainera, abiadura bizian edatzen dira gure gizartean. Normala da, guztiok nahiago izaten dugu gure gustuko erantzunak jasotzea. Ez da bat ere erraza errealitatea bere gordintasunean onartzea, eta nahiago dugu arazo baten aurrean, bai, lasai, hori oso erraz konpontzen da, edo bai, arrazoi duzu, entzutea. Hori esaten duenak, tamalez, aukera gehiago izaten du entzuna izateko. Mezu populistek aurrekontuek mugarik gabe eta etengabe handitu daitezkela esaten digute. Baita funtzio publikoak denari erantzuna eman behar diola edo enplegua berez ere sortzen dela. Mezu populistek ere emakumeen kontrako indarkeria edo aldaketa klimatikoa existitzen ez direla adierazten digute. Noski, arazo hauek ez badira existitzen,
orain arte egin duguna berdin-berdin egiten jarraitu ahal izango dugu. Alderantziz, gure gizarteko arazo estrukturalak direla onartzen badugu, irtenbidea eman beharko diegu, eta hori ez da hain gozoa eta erraza. Azken urte hauetan asko sufritu dugu, eta orain nahiago dugu lasai sentitzea. Gizakion ezaugarritako bat da hori. Zentzu honetan, populismoek indar gehiago irabazten dute gizarte desinformatu batean. Horregatik, komunikabidek bere biziko garrantzia hartzen duzue. Baita herritarren aldetik jarrera kritiko batek ere. Ezin diegu populismoei bidea erraztu. Lehen unetik borrokatu behar ditugu. Hori horrela, ezinbestekoa da kazetaritza zorrotza egiten jarraitzea, kazetaritza kritikoa egiten jarraitzea, gaiak ondo lantzea, galdetzea, informazioa jasotzea eta behar bezala edatzea. El periodismo juega un papel trascendental en nuestra sociedad. Decidir qué ocupa espacio y qué no, qué tiene prioridad y qué no, o de qué manera tratar una información, puede marcar y marca la opinión pública. Sé también que el tiempo corre en contra de la información y la opinión contrastada y veraz. Siempre lo ha hecho. Sin embargo, esta realidad es hoy más pronunciada que nunca. Prima la rapidez frente al contraste. Prima un titular llamativo frente a la información más detallada. De la misma manera que los mensajes populistas condicionan la política de altura, las noticias con medias verdades, las fake news y la inmediatez condicionan también el periodismo de altura. Compartimos este problema y debemos enfrentarlo. Es nuestra responsabilidad. Debemos ofrecer a la sociedad una política y un periodismo de alto nivel. Estoy seguro de que también en este nuevo escenario global lo lograremos. Hoy en este foro y desde esta base miramos al presente y al futuro. Mantenemos dos retos trascendentales para Euskadi: consolidar la senda de crecimiento sostenible y garantizar el bienestar y la prosperidad de las generaciones futuras. Nuestro horizonte y referencia es Europa. Una lección aprendida a lo largo de esta década ha sido la necesidad de unir fuerzas. Europa ha sabido reaccionar ante las crisis que se nos han presentado sin previo aviso en la puerta de nuestra casa. Ha activado una respuesta conjunta a problemas compartidos. En el ámbito de la política económica, ha aplicado instrumentos de apoyo y soporte al tejido productivo y social, instrumentos que han sido claves para revertir la situación actual e iniciar una rápida vuelta a la senda de crecimiento. Una pieza fundamental en este proceso fue la rápida activación de la cláusula de escape establecida en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Esta cláusula permitió a los Estados miembros superar los límites acordados de déficit y deuda y, de este modo, activar políticas fiscales más efectivas. En la actualidad, sin embargo, apreciamos un paso atrás. Se ha dejado de lado el reto de fortalecer el crecimiento y Europa ha focalizado su agenda en resolver el fenómeno de la inflación. Este cambio de orientación nos preocupa. La agresiva política monetaria de la Reserva Federal Americana, primero, y el Banco Central Europeo, después, ha provocado una notable desaceleración económica. El objetivo es devolver la tasa de crecimiento de los precios al objetivo de estabilidad del 2%, y para ello se ha recurrido a las constantes subidas del tipo de interés. Esta receta, lejos de resolver los problemas, los está agravando. El objetivo del 2% se fijó hace 3 décadas y quizás sea momento de revisarlo. El contrapunto a esta política monetaria lo han puesto los fondos Next Generation EU, que deben servir de estímulo para combatir la debilidad del ciclo económico. Este es el momento del pragmatismo y de dar juego a la totalidad de agentes institucionales para acelerar la implantación de los fondos europeos. Debemos ser valientes en este escenario de incertidumbre. Es el momento de activar de una vez por todas los PERTE regionales en toda Europa.
Euskal ekonomia ez dago Europako ekonomiek bizi duten desazelerazio prozesutik kanpo. Ezinezkoa da. Euskadi Europa da. Egia da, hala adierazi zuen astelehenean foro honetan bertan Luis de Guindos Europako Banku Zentraleko presidente ordeak. Europan geldialdia gerta daiteke, hazkundea 0 inguruan gera daiteke. Hala ere, errealitate hori kontutan hartuta, gure hazkunde aurreikuspenari eusten diogu. Barne produktu gordinaren 1,7% igoera urte honetarako, eta 2,2% batekoa 2024-rako. Suspertzeko politika ekonomikoa oinarri hartuta, enplegu aukerak sortzea da 2 urteko honetako hazkundearen beste oinarria. Joan den astean, Europako batzordeak argitaratutako iraileko adierazleak ezagutu genituen. Espektatibak positiboak izaten jarraitzen dutela erakusten digute. Atzo bertan jakin genuen, langabeziak berriro behera egin duela Euskadin. Langabezi tasatik 1.900 pertsona gutxiago dago. Gure aurreikuspenaren arabera, 13.000 lanpostu berri sortuko dira urten, eta beste 16.000 datorren urtean. Horri esker, Euskadiko langabezia tasa 7%tik behera jaitsiko da 2024 urtean zehar. Ez da nahikoa. Ez gara konformatzen. Horregatik, orain, bigarren helburu bat gehitzen dugu gazteen langabezia tasa 10%tik behera jaistea. Inork ezin du bere etorkizuna lan egonkorri gabe eraiki. Ez da nola ez gure seme-alabek ere. Euskadiren helburu partekatua izan behar du horrek eta merezi du gure indar guztiak batzea. Gazteen enpleguak gainera kalitatezkoa izan behar du. Gazteek lan onak behar dituzte, baldintza ekonomiko honekin, kontziliaziorako erraztasunekin eta etengabeko prestakuntza eta hobekuntza eskainiko diena. Erronka hori guztiak lortzea posible da, egonkortasuna mantenduz, gure industria ekosistema indartuz, inbertsioa sustatuz eta ekoizpen sarea eta ekonomia erreala egiazki bultzatuz. Lankidetza publiko-pribatuan oinarritzen den garapen eredu batean sinesten dut. Eraginkorra dela erakutsi baitu urteetan zehar. Enpresa proiektu partekatua dela defenditzen dugu. Berau osatzen duten pertsona guztiek elkar banatzen duten ekimena. Inbertitzen eta ekintzailetza praktikatzen duten pertsonetan sinisten dugu. Baita langile guztiak babestu ere. Kooperatiba eredua eta gizarte ekonomia balioan jartzen ditugu beste behin ere. Ikuspegi honetatik, Europan erreferente bat gara. Lankidetza publiko-pribatuaren ereduak gure bizitza eta ongizate mailari eustea ahalbidetzen digu. Gure etorkizunean inbertitzen jarraitzeko aukera ematen digu. Euskadin eraiki dugun gizagarapen iraunkorraren eredua eraginkorra dela frogatu da. Bide horri jarraipena eman behar diogu. Euskadi ha cambiado mucho esta última década y lo ha hecho a mejor. Los indicadores de evolución Euskadi 2013-2023 muestran que hemos avanzado en los 5 ámbitos que definen la competitividad y el bienestar de un país. 5 ámbitos. 1. En el ámbito de la recuperación económica y la generación de oportunidades de empleo, el Producto Interior Bruto ha crecido. Era de 64.900 millones de euros en 2013. Hoy es de 86.200. Un 30% de incremento. Hace 10 años la tasa de paro era del 16,6%. Hoy es del 7,4%. Nos encontramos en el entorno del 1 millón de personas trabajando y cotizando, 125.000 más que hace 10 años. Segundo ámbito, hemos consolidado los servicios esenciales a la ciudadanía. En 2013, el gasto por persona en salud era 2.700 euros. Hoy son 3.500, más que la media europea. Hace 10 años el gasto por persona en protección social era de 7.900 euros. Hoy 9.900, más que en Europa.
Las personas con estudios terciarios han pasado del 61 al 65% actual, más que en Europa. Tercer ámbito, la competitividad de la economía vasca ha crecido. Nuestra inversión en I+D+I ha aumentado y ha alcanzado el 2,11% de nuestro Producto Interior Bruto. Nos acercamos a la convergencia con Europa. La industria y los servicios avanzados han alcanzado el 40,8%. Estamos en la media europea. Las exportaciones han crecido un 57% en 10 años. La inversión privada respecto al Producto Interior Bruto supera la media europea en 2 puntos. Cuarto ámbito, hemos avanzado en los principios y valores sociales compartidos. Nos situamos entre los 7 primeros países europeos con mayor igualdad de género. La tasa de riesgo de pobreza se encuentra 6 puntos por debajo de la media europea. La reducción de gases de efecto invernadero ha crecido del 26 al 35%, más que la media en Europa. Quinto ámbito, hemos consolidado nuestro autogobierno. Hemos logrado 11 nuevas competencias y contamos con un compromiso del Gobierno español para el cumplimiento íntegro del Estatuto de Gernika. Además, hemos logrado un acuerdo para la actualización y mejora de la Ley de Concierto Económico y la Ley del Cupo. Esta es la fotografía real, objetiva y basada en datos de un país que afronta las dificultades con una estrategia compartida, apuesta por la colaboración público-privada, atiende a las demandas del presente y a las necesidades del futuro. Vamos a mantener esta senda. El próximo año vamos a contar con un presupuesto en el entorno de los 15.000 millones de euros. Nuestro compromiso es seguir mejorando los servicios públicos esenciales: salud, educación, protección social y seguridad. Soy autoexigente y considero que siempre hay espacio de mejora. Nuestro modelo de gestión nos está permitiendo recuperar los estándares de atención primaria y las listas de espera previos a la pandemia. Hemos comprometido esta prioridad para los próximos 6 meses. Tenemos además la oportunidad de aprobar la primera ley integral de educación en Euskadi que incluye a la escuela pública y a la concertada. Nuestro compromiso es mejorar la calidad de la enseñanza que reciben nuestras hijas e hijos, nietas y nietos. Ponemos en valor también la aprobación del segundo Plan Estratégico de Servicios Sociales de Euskadi, aprobado ayer en el Consejo de Gobierno. Un plan consensuado entre el Gobierno vasco, Diputaciones forales, Eudel y el tercer sector social, que tiene como objetivo garantizar la sostenibilidad de la protección social para ayudar a quien más lo necesita. Atendamos al contexto que vivimos y a los datos objetivos, porque muestran un escenario radicalmente distinto al de quienes presentan una realidad tergiversada, falsa y conflictiva. Euskadi representa el 5% de la población del Estado. Sin embargo, aquí se convocan más del 50% de las huelgas. ¿Somos quienes peores condiciones de trabajo tenemos? ¿Somos quienes peores servicios sociales ofrecemos? ¿De verdad lo creemos si hacemos un ejercicio de autocrítica sincero? Invito a valorar los datos objetivos en la década que nos ha tocado vivir. Ante esta realidad nos encontramos con una estrategia centrada en generar un clima de malestar social permanente. Es una estrategia organizada y deliberada. Huelgas y más huelgas, protestas y más protestas, con una clara intencionalidad política. Las huelgas se convocan principalmente en el sector público, un sector al que en cada oferta pública de empleo tratan de acceder miles y miles de vascas y de vascos. Un sector que cuenta con unas buenas condiciones de trabajo, no solo económicas, también de conciliación familiar, de acceso a excedencias, de formación o seguridad laboral. Unas condiciones que aplaudimos y sirven de referencia para otros muchos sectores de actividad. ¿Por qué tenemos que padecer esta conflictividad permanente? ¿Quién se beneficia de esta imagen tergiversada? ¿Quién gana
cuando se alimenta de manera artificial una falsa realidad? Y sobre todo, ¿para qué se pretende dibujar una Euskadi gris y negativa que nada tiene que ver con la imagen actual real? La respuesta está clara. Este malestar forzado y alimentado desde algunos sectores tan solo busca obtener rédito político. Rédito político. El pasado mes, Sortu, núcleo central de Euskal Herria Bildu, aprobaba su estrategia para 2023-2024 en su 6ª conferencia nacional. Esa estrategia se plasma en un documento que comienza por plantear el apoyo a Pedro Sánchez para, y cito literalmente, establecer el campamento base para la ascensión hasta la República Vasca. Un primer paso táctico que responde a una estrategia. Sigo. Para lograr este objetivo es fundamental, y leo, estar presente en todos los ámbitos de la sociedad, especialmente en los ámbitos de poder. Su objetivo es, y vuelvo a abrir comillas, materializar el proyecto de soberanía, ya sea obligando a los Estados, ya sea creando las condiciones suficientes y la relación de fuerzas necesaria para poder recorrer ese camino de manera unilateral. Cierro comillas. Para avanzar hacia ese objetivo deben, y vuelvo a citar literalmente, alcanzar cuotas de poder de manera gradual. Esa es su estrategia. ¿Y cómo llevarla a cabo? El punto de partida es claro. Impulsar de forma artificial una conflictividad laboral y social en los servicios públicos vascos. Es lo que vemos estos días, lo que venimos viendo desde hace mucho tiempo. Es el otoño caliente que algunos vaticinaban. Debemos decidir si queremos alimentar un malestar social permanente al servicio de su asalto al poder, al servicio de su estrategia y objetivo final. En Euskadi creo que lo tenemos claro. Diálogo, entendimiento, colaboración, bienestar y calidad de vida. Queremos mejorar lo que tenemos y ser protagonistas de un futuro común y compartido de convivencia en Europa. Es cierto, en Euskadi convivimos sensibilidades distintas, muy distintas. Debemos dar cauce a todas ellas. Ahora bien, no desde la vía unilateral, desde la imposición y el enfrentamiento. La sociedad vasca quiere seguir viviendo en armonía, tratando de mejorar día a día, primando el bien común. Espero que seamos capaces de utilizar la oportunidad que se nos presenta. Termino. Otorgo una gran importancia a la estabilidad. Apuesto por proteger Euskadi del clima de confrontación permanente que observamos en el Estado. No es un ejemplo adecuado. La sociedad creo que no se ve representada en esa manera de proceder. Siguiendo ese camino, tan solo contribuimos a una desafección de la política cada vez mayor. En Euskadi vamos a seguir centrados en cumplir nuestro programa de gobierno y el calendario legislativo, en alcanzar los objetivos de país, responder a la triple transición energética, digital y social. Vamos a seguir invirtiendo en los 5 ámbitos que definen la competitividad y el bienestar de un país, de nuestro país, Euskadi. Asko dugu egiteko, asko ere hobetzeko, baina joko arauak argi ditugu eta beti errespetatuko ditugu. Arrazoi simple batengatik. Gure bizilagunak errespetatu behar ditugulako. Gure gizartearen arazoak entzun eta konpondu behar ditugulako. Ez ginen aukeratuak izan arazo berriak sortzeko. Ez dugu horrelakorik inolaz ere egingo. Gure erantzunkizunak ez digu horretarako aukerarik ematen. Berriz ere, eskerrik asko foru hau antolatzeagatik eta bertan parte hartzeko aukera eskaintzeagatik. Hemen nauzue zuen galderak erantzuteko prest. Eskerrik asko. Muchas gracias, lehendakari, por su intervención, que va a contribuir seguro a abrir un sugerente coloquio. Comenzaré el turno de preguntas. Les recuerdo que pueden escribir en las tarjetas
las cuestiones que ustedes deseen. Hoy la palabra del día, señor Lehendakari, es generosidad. Es lo que se pide, generosidad. El presidente Sánchez ha empezado los contactos para presentarse a la investidura. Si hoy fuera la votación y usted tuviera que votar, ¿le daría esa generosidad? ¿Le daría hoy su voto? Si yo tuviera que votar, no tengo que votar. No, yo creo que más que generosidad es responsabilidad y corresponsabilidad. Yo creo que es responsabilidad ante la situación que tenemos en el Estado español, tanto política como también económica, social. Responsabilidad, por lo tanto, para ofrecer esa certidumbre que en el ámbito de la economía, en las intervenciones del director general del Correo, como también del presidente de Kutxabank, se mencionaba en el ámbito económico la incertidumbre. Bueno, de ofrecer certidumbres es un ejercicio de responsabilidad y es un ejercicio de corresponsabilidad de todas y de todos quienes seamos actores en la medida en que nos corresponda en ofrecer a la sociedad esa certidumbre con el objetivo de la estabilidad. Para eso no es solamente un ejercicio de generosidad por parte de quien quiere ser presidente del Gobierno español, es un ejercicio de compromiso personal, inicial, primero, de responsabilidad. Es un compromiso también de cumplimiento de lo que es los compromisos. Es un compromiso también de cumplir la ley. Y en ese sentido, yo creo que desde Euskadi, y sin entrar en otros ámbitos a los que se refiere la generosidad, yo creo que de Euskadi hemos venido aplicando el ejercicio de responsabilidad, particularmente desde, no ya el partido gobernante en el Estado español, sino desde el partido que ha ayudado a la estabilidad en el Estado español, haya sido el Partido Socialista Obrero Español gobernante o haya sido el Partido Popular. Y el Partido Nacionalista Vasco, en el cual milito, ha hecho ese ejercicio de responsabilidad y de corresponsabilidad. En verano usted planteó una propuesta de convención constitucional, el reconocimiento del Estado plurinacional, era una propuesta trabajada, en positivo. Es una condición sine qua non para que el PNV apoye a Sánchez y tengamos una legislatura larga y estable. Permítame, ante preguntas que quieran formular una respuesta por mi parte como representante del PNV y hablar en nombre del PNV, que no lo puedo hacer. Yo no entro en el terreno que corresponde al Partido Nacionalista Vasco. Yo estoy aquí en calidad de Lehendakari y como representante institucional. En cualquier caso, sí es verdad que yo planteé la fórmula de la Convención Constitucional a finales del mes de agosto, principios del mes pasado de septiembre. Lo hice ya hace 5 años, aquello no tuvo recorrido, y planteo la fórmula de Convención Constitucional atendiendo también a la etimología de lo que es la palabra convención, como un lugar de encuentro y como un lugar de acuerdo, la convención, que es utilizada tanto en el ámbito económico como también en el político por parte de diversos agentes políticos, sociales, económicos. Utilizo el término de convención constitucional tomando la referencia de la existencia de la convención constitucional en países anglosajones, sea Canadá, sea Irlanda, sea Alemania o sea el propio Reino Unido, donde se facilita lo que pueda ser una interpretación sin prefijar el resultado final de la Constitución existente en su caso. Partimos de una Constitución en Estados Unidos como consecuencia de una convención. La propia Unión Europea se construye en base a lo que es la fórmula de convención desde los diversos tratados, desde el Tratado de Maastricht. La propia Unión Europea adopta las decisiones en formato de convención. Por lo tanto, el planteamiento de una convención, teniendo en cuenta que desde el respeto a las diversas sensibilidades ideológicas y los diversos planteamientos que en orden al modelo territorial o el modelo de Estado se pueden plantear, si eso supone una reforma de la Constitución, partamos de la base de cuáles son los requisitos en el Congreso de los Diputados para proceder a la reforma de la Constitución. ¿Es posible hoy hacer un planteamiento
que tenga como consecuencia ineludible la reforma de la Constitución? Yo creo que no. Los requisitos que se marcan en la propia Constitución para su reforma, creo que hoy, con el reflejo y la representación en el Congreso de los Diputados, hacen imposible interpretar que se pudieran cumplir los requisitos para una reforma de la Constitución. Y uno puede tener el planteamiento de modelo centralizado, uno puede tener el planteamiento de modelo federal, y sobre eso se ha escrito también por parte de representantes del Partido Socialista de Euskadi este verano. Y legítimamente uno puede plantear la confederabilidad o el federalismo asimétrico, pero si todo esto lleva a lo que es necesariamente la reforma de la Constitución y ello es imposible, ¿qué nos queda si queremos realmente abordar esa reflexión sobre el modelo territorial o el modelo de Estado? Se cerró bien el modelo territorial, el modelo de Estado, en el principio de los años tras la aprobación de la Constitución. Hay diputados constituyentes que reconocen que ese elemento no se cerró bien y que es un débito que tiene en este momento, 44 años después, el Estado español, cerrar el modelo de Estado, el modelo territorial. ¿Cómo podemos entender la aplicación de la LOAPA en el año 83, a pesar de que luego el Tribunal Constitucional lo dejara sin sentido? ¿Cómo podemos entender que durante 40 años, 44 años, estemos todavía hablando del modelo de financiación, de la financiación territorial, y no se llega a un acuerdo? ¿A qué responde la financiación autonómica si no es al modelo territorial, al modelo de Estado? ¿Cuál es el planteamiento que tenemos nosotros en orden al cumplimiento del Estatuto de Autonomía de Gernika, 44 años casi después de su aprobación todavía y pendiente de ser cumplido? ¿Cuál es el planteamiento que tenemos del recorrido de la disposición adicional primera de la Constitución española, que habla de los derechos históricos de los territorios del pueblo vasco? ¿Podemos plantear que en el seno del Congreso de los Diputados, en las Cortes Generales, haya un lugar de encuentro para analizar lo que ha sido la evolución y la práctica de la Constitución española, analizar sus fortalezas, sus debilidades y, de cara al futuro, hacer los planteamientos que se tengan que hacer? Eso es la Convención Constitucional, ese es el propósito de la Convención Constitucional desde mi punto de vista, desde mi posición. El intentar que haya un lugar de encuentro en el que se analice lo que ha sido el desarrollo de la propia Constitución española en orden a lo que es esto, que no está solamente en boca de los nacionalistas vascos, los nacionalistas catalanes, también de los nacionalistas españoles, que es el modelo territorial y el modelo de Estado. En cualquier caso, dentro de los nacionalistas también hay divisiones. Los nacionalistas catalanes dicen que ellos quieren más, los socialistas que no es su propuesta. ¿Qué compromisos debería ofrecer Sánchez con Euskadi? Bueno, primero, como lehendakari, el cumplimiento íntegro del Estatuto. Recuerdo que, y lo he dicho en la exposición inicial, el propio Consejo de Ministros aprobó en enero del año 2020 y lo ratificó en octubre del año 2020 su compromiso con el cumplimiento del Estatuto en base a un cronograma, en base a un calendario. El año pasado, septiembre del año pasado, en el debate de política general, año 2022, en el Parlamento Vasco, yo apelaba a que el propio Gobierno español, que había ofrecido, por ejemplo, una transferencia como es trenes de cercanías, no era una reivindicación del Gobierno vasco, sino era un ofrecimiento que hacía el propio Gobierno español, se activara. Estamos hablando de septiembre del año pasado. En aquel mismo debate de política general planteé que 5 materias que habíamos puesto sobre la mesa, el propio Gobierno español había puesto sobre la mesa, pendientes de ser transferidas y que necesitaban de un diálogo y de una negociación para ser ejecutadas de manera efectiva, se activaran. Planteé también en el debate de política general del año pasado, 2022, septiembre del año 2022, planteé la constitución de una comisión bilateral de cooperación desde el año 1978 y desde el año 1979, para, entre el Gobierno español y las instituciones vascas, también hacer un diagnóstico de cuál eran
o cuál es el paquete de materias y funciones pendientes de ser transferidas. Bueno, esta última cuestión se aprobó en abril de este año por parte del Consejo de Ministros, pero no se ha activado. Todo aquello que se ha planteado hace un año en el debate de política general está sin activar. Y estamos en octubre del año 2023, un año y un mes más tarde. Hemos propuesto, además de las 5 materias y además de la materia ofrecida por el propio Gobierno español, otras 4 materias. No hay respuesta. Bueno, lo primero, por lo tanto, que debería hacer el presidente del Gobierno español, sea quien sea, y si en este caso el candidato a presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, es elegido, es, en su caso, además, cumplir con la palabra dada, cumplir con lo aprobado en el Consejo de Ministros. Y a partir de ahí yo creo que se abre un escenario que corresponde a la relación interinstitucional, pero también a la relación de los partidos políticos con representación en las Cortes Generales del Estado, hacer el planteamiento que se estime pertinente para un avance, una profundización en lo que es nuestro sistema de autogobierno reconocido y singular. En 2017 se implicó directamente en una solución dialogada entre el Estado y Cataluña. ¿Hoy lo volvería a hacer o hay confianzas difíciles de volver a tejer? Siempre he estado dispuesto a lo que pudiera ser coadyuvar a un bien mayor frente a lo que se suele decir mal menor o bien menor. En aquel momento se me solicitó por parte de diferentes agentes el que pudiera participar, no a modo de mediador ni mucho menos. En absoluto yo me he considerado en ese papel, sino de facilitador de lo que pudieran ser las relaciones, facilitador de lo que pudieran ser las reflexiones que en cada caso fueran pertinentes. No tengo problema en hacer ese ejercicio, pero no creo que es el momento ni el papel. Existe una experiencia acumulada entre los partidos políticos con representación en el Parlament de Catalunya, en el Govern de Catalunya. Existe una experiencia acumulada entre los partidos políticos de ámbito estatal, con representación en las Cortes Generales del Estado y con un gobierno que es también heredero de algunas de las decisiones que en su momento se adoptaron, como fue la aplicación del artículo 155. Insisto en lo que he dicho en alguna otra ocasión, en septiembre del año 2017, en ese papel que yo, entre comillas, papel yo jugaba, también insté al secretario general del Partido Socialista Obrero Español, hoy presidente del Gobierno español en funciones, candidato a presidente del Gobierno español, a Pedro Sánchez, a que no apoyara la aplicación del artículo 155. Él fue defensor de la aplicación del artículo 155, cosa que nos trajo después a unas elecciones autonómicas convocadas por Mariano Rajoy, presidente del Gobierno español, y después todo el proceso penal que hemos vivido en orden a lo que fue el proceso de Cataluña, ¿no? Por lo tanto, creo que hay una experiencia acumulada suficiente, tanto en el ámbito de la política en el Estado español como también de la política catalana, para no vivir situaciones como las que se vivieron en septiembre y octubre del año 2017. Usted ha defendido el respeto a la ley, el respeto al marco actual. La amnistía prácticamente se da por descontada en estas negociaciones que se van a dar. ¿Cómo ve en cambio la petición de un referéndum? Bueno, la amnistía. Yo, antes de hablar del referéndum, creo necesario decir que el planteamiento de la amnistía tiene que tener también la premisa de intentar revertir en la medida de lo posible lo que fue lo sucedido desde octubre del año 2017. Intentar revertir en la medida de lo posible porque ha habido personas que han cumplido condena en las cárceles. Hay personas que están fuera de territorio del Estado español. Intentar revertir eso es muy difícil, obviamente, si no imposible, en algunos casos. Pero intentar revertir políticamente esa situación que se da desde septiembre del año 2017 mediante lo que es el diálogo, la negociación y la voluntad de acuerdo, que es la fórmula que yo intento tener como frontispicio de lo que es el ejercicio de la política, o de mi política por lo menos, y de quienes son compañeras y compañeros en el ejercicio de la misma. La amnistía yo creo que tiene que tener esa premisa, esa base de mirar retrospectivamente
no a lo que pudiera ser la situación de personas, sino a lo que es el ejercicio de la política, que nunca debió ser judicializada. Además de la amnistía, mirando a lo que pueda ser el objetivo de la elección de presidente del gobierno español, no, yo creo que en su caso la amnistía tiene que tener una mirada mucho más profunda, de largo recorrido, que no solamente lo que pueda beneficiar la posición de algunos representantes políticos para la elección de presidente del gobierno español. Y creo que además de la amnistía, en esa mirada larga, supongo que llegará el momento también de abordar otras leyes, como puedan ser la ley de enjuiciamiento criminal o la ley del Código Penal, no solamente la ley de amnistía. Yo creo que es todo un mapa de lo que pueda ser la identificación de lo que es el ejercicio de la política no judicializado. A partir de ahí, lo que pueda ser el referéndum, bueno, el candidato a presidente del gobierno español se manifiesta de una manera en la que da a entender que no cabe el referéndum en la Constitución. Yo he venido planteando, y creo que no solamente yo, otros hemos venido planteando también las consultas pactadas. Y creo que hay recorrido en la interpretación de la Constitución española, o bien para la delegación de la organización de consultas, o bien para la celebración de consultas pactadas. Es el modelo del Reino Unido, o son otros modelos que existen también con la ley de claridad en Canadá con respecto a Quebec, o se ha debatido sobre la ley de claridad también en el Parlamento Europeo este mismo verano. Bueno, yo creo que hay caminos en los que, si se quiere ejercitar la política con voluntad de acuerdo, desde el respeto a los marcos legales, hay caminos para facilitar que la sociedad se exprese libremente, con una pedagogía de las consecuencias de los proyectos o de los planteamientos que se quieran hacer a la sociedad sometidos a consulta. Pedagogizar a la sociedad. Y la sociedad, si decimos que es adulta, sabrá valorar. No entiendo por qué ha de haber miedo a lo que pueda ser un ejercicio de sondear la opinión, de consultar a la ciudadanía, y siempre y cuando sea una consulta pactada. Creo que es un camino. En 2028 se cumplen los 50 años de la Constitución. Algunas voces hablan de que puede ser una oportunidad para reformarla. ¿Cree que España está realmente madura para afrontar un debate de estas características donde puedan tener encaje las propuestas que acaba de mencionar? Bueno, esto quizás deberían responderlo los partidos con una mayor implantación en las Cortes Generales del Estado, en función de su modelo de Estado, su modelo territorial, su modelo social también, no solamente el modelo territorial, sino también el modelo social. O en cuanto a lo que pueda ser también la vigencia de la corona o lo que es la fórmula de la República. Bueno, yo creo que si se abre el melón de lo que es la reflexión y de una posible reforma de la Constitución, no solamente está la cuestión del referéndum, sino que hay otras muchas cuestiones que los diversos partidos políticos podrían presentar. Hoy, con los requisitos para la aprobación en el Congreso de los Diputados de una reforma de la Constitución, ¿creemos sinceramente que esto es posible? Lo vuelvo a preguntar. Yo creo que no. Seamos, por lo tanto, inteligentes y seamos pragmáticos en lo que pueda ser también, desde el respeto a las sensibilidades ideológicas, transitar un camino de lo que pueda ser mínimamente satisfactorio para todas y todos, o por lo menos para una mayoría que entiende un modelo de Estado no solamente en lo territorial, sino un modelo de Estado también en lo económico-social. Por cierto, ¿le sorprendió el duro ataque de Feijóo contra el PNV que utilizó en el Congreso de los Diputados? Y el propio Rajoy ha comentado estos días, ¿no?, que acusando al PNV de que son los monaguillos de Frankenstein, palabras gruesas. Yo creo que algunos partidos políticos están siendo monaguillos de Euskal Herria Bildu. No que el Partido Nacionalista Vasco haya sido monaguillo ni del Partido Socialista Obrero Español ni de Unidas Podemos, sino que algunos partidos políticos están haciendo el juego a Euskal Herria Bildu.
Una Euskal Herria Bildu a la que he reflejado desde lo que es el texto de Sortu, una Euskal Herria Bildu que ha llevado un ejercicio respetable, legítimo, de blanqueamiento, pero con una estrategia dual que he achacado a la propia Euskal Herria Bildu en intervenciones públicas y también en el propio Parlamento Vasco. Una Euskal Herria Bildu que hace un ejercicio de mimetismo en ese blanqueamiento con el Partido Nacionalista Vasco sin ofrecer nada claro a cambio. Una cosa es criticar y otra cosa es ofrecer. ¿Y qué es lo que ofrece EH Bildu? Porque yo hasta el momento lo que he visto ha sido crítica por la crítica, utilización de una táctica en una estrategia determinada, pero no he visto cuáles son los planteamientos alternativos, los modelos alternativos. Y vivimos en esa nebulosa de lo bonito que resulta, y además hay que reconocerlo, que ese es el objetivo que algunos teníamos con el propósito del fin de la violencia y de la justificación de la violencia con fines políticos. Ese es el propósito. En ese sentido yo me baso y me he basado también en que, bueno, es mucho más importante el bien mayor que el bien particular o que el mal menor. Es mucho más importante que ese mundo viva en el ejercicio real de la política, que haya desaparecido la violencia terrorista. Y esto es lo que hemos conseguido entre todas y todos. Entre todas y todos. Felicitémonos por ello y felicitémonos porque Euskal Herria Bildu está en el ejercicio de la política institucional, pero seamos conscientes de que detrás de cada uno hay una estrategia, hay una táctica, hay un objetivo político determinado. Por lo tanto, de monaguillos habrá que ver si hay algunas formaciones políticas que, hablando constantemente de EH Bildu, constantemente, publicando en los medios de comunicación de ámbito estatal, artículos y artículos sobre la debilidad del Partido Nacionalista Vasco en las elecciones pasadas, sobre lo que es el efecto de EH Bildu con el sorpaso al Partido Nacionalista Vasco. Si realmente detrás de todo esto no hay un interés, precisamente, por parte de esos ámbitos ideológico-políticos en minimizar el ejercicio que el Partido Nacionalista Vasco ha hecho durante todos estos años y, no sé si dándose cuenta o no, del riesgo que existe ante los fenómenos como pueda ser el de una política legítima, pero una política clara, con sus objetivos claros por parte de Euskal Herria Bildu. Dicho lo cual, monaguillo con respecto al gobierno Frankenstein. Bueno, yo lo que exijo al candidato a presidente del gobierno español es, como lehendakari, el cumplimiento del Estatuto de Gernika. Y segundo, que haya un compromiso claro sobre bases políticas cumplibles con los partidos políticos con los que pacte. Compromiso claro de cumplimiento de las bases políticas cumplibles con los partidos políticos con los que pacte. He dicho en intervenciones públicas, Pedro Sánchez, en comparación con Alberto Núñez Feijóo, tiene más margen de maniobra que Alberto Núñez Feijóo en cuanto a los apoyos que pueda recibir. Pero Pedro Sánchez tiene menos margen de maniobra con respecto a la legislatura anterior, donde podía elegir entre unos y otros. En esta legislatura, si él es elegido presidente, necesita de todos todo el tiempo. Necesita de todos todo el tiempo. Es muy importante poner en la balanza la importancia de Junts o de Esquerra Republicana, ¿bien? O la importancia de Euskal Herria Bildu y la importancia del Partido Nacionalista Vasco. Necesita de todos todo el tiempo. Por lo tanto, el candidato a presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, también deberá abordar esa cuestión de que sean cumplibles todos los acuerdos políticos que alcance con todos aquellos que le puedan hacer ser elegido presidente del gobierno español. Y sería preocupante que, si esto no es así, se iniciara una legislatura en la que asumiéramos el riesgo de inestabilidad y que pudiéramos vernos abocados en el plazo de unos meses a unas nuevas elecciones generales. Gobierno Frankenstein. Bueno, yo creo que como partido político, y eso es lo que defendemos en el Partido Nacionalista Vasco, hay, he dicho antes en varias ocasiones, un modelo social.
que hay que también profundizar sobre ese modelo social, un modelo económico. En la relación con el Partido Popular, lo que es claro es que el Partido Popular tiene una relación necesaria con Vox. No diré una dependencia, gobierna conjuntamente con Vox en comunidades autónomas y para ser presidente del Gobierno español, Núñez Feijóo necesariamente debía contar con los votos de Vox. Vale, podemos plantear que Vox, como lo hemos dicho, es contrario a lo que es el autogobierno vasco y que además tiene en su programa electoral actuar en contra de lo que es el sistema de autogobierno y contra el autogobierno vasco. Primera razón, por lo tanto, política, ideológica, de autogobierno. Pero además de eso hay un modelo social que defiende Vox. Y creo que en ese sentido también hay razones más que sobradas para no apoyar a un Núñez Feijóo que está basado en lo que pueda ser la relación con Vox, que le condiciona también en las políticas sociales. Hablamos de memoria histórica democrática, hablamos de igualdad, hablamos de lo que pueda ser la colaboración público-privada. Bueno, entonces, eludamos lo que es ese juego de gobiernos Frankenstein o no, cuando realmente de lo que tenemos que hablar es de la sintonía posible o no en lo que pueda ser un modelo social, un modelo económico, un modelo político. Y hay alternativas u opciones que se hacen imposibles y hay otras que, siendo muy difíciles, sin embargo, hay que trabajarlas, donde hay un ejercicio de corresponsabilidad si se alcanza un acuerdo. Y ese ejercicio de corresponsabilidad por parte del Partido Nacionalista Vasco le hace llevar su política de una manera absolutamente leal y no en una interpretación de que apoyamos sin condiciones y además somos miembros de un gobierno Frankenstein. Vamos a hablar de Euskadi, que es lo nuestro. Como ya sé que la elección como candidato a las próximas elecciones por parte del PNV no está en su mano, ¿le gustaría repetir, en cambio? Algunos, no diré que nacimos, pero crecimos en lo que es nuestra etapa biológica y cuando menos nacimos y crecimos en nuestra etapa política en una cultura de partido en la que no era permitido hablar de las aspiraciones de cada uno, ni de las ambiciones de cada uno. Lo que el partido tiene que ser es libre para reflexionar y para adoptar las decisiones que estima en cada momento oportuno las mejores para ofrecer a la sociedad vasca. Y en ese sentido yo soy absolutamente disciplinado. He sido presidente de una ejecutiva territorial, he sido presidente de la Ejecutiva Nacional, sé qué es lo que corresponde a la Ejecutiva Nacional. La Ejecutiva Nacional gestionará los tiempos que estime pertinentes. En este momento yo creo que la ocupación y preocupación de la Ejecutiva Nacional es en la gobernabilidad del Estado español, en el ejercicio, en su caso, de la corresponsabilidad. Ya llegará el momento. A mí lo que me corresponde es seguir siendo lehendakari en lo que resta de legislatura. Seguir siendo lehendakari de un gobierno que tiene un programa de gobierno, que tiene un programa legislativo, que tiene un programa de planes estratégicos y de intentar siempre la mejora continua, hacerlo lo mejor posible durante todo el tiempo que nos reste en esta legislatura, que no sabemos cuánto es, pero en principio las elecciones en el año 2012 fueron un 12 de julio del año 2012. Tenemos unas elecciones europeas el 9 de junio próximo. Bueno, vamos a ver. Mi deseo sería gestionar toda la legislatura, pero también he dicho que está en función de las circunstancias, que no dependen de uno. Antes de hablar, por ejemplo, de elecciones autonómicas, una pregunta es, ¿alguien puede asegurar que no va a haber elecciones generales nuevamente? Bueno, ¿eso condicionaría o no condicionaría también el ejercicio de la legislatura autonómica? ¿Condicionaría o no condicionaría lo que es el ejercicio del calendario legislativo? Piensen ustedes que estamos a principios del mes de octubre, que la semana próxima hay un día festivo. Piensen ustedes el complejo trimestre que tenemos con anuncios de huelgas generales. Piensen ustedes la situación que se nos da en el mes de diciembre con muchas fechas festivas
y lo que ello afecta también al trabajo parlamentario, con un proyecto de ley de presupuestos que tiene prioridad frente a otros proyectos de ley que están en tramitación en la Cámara en este momento. Piensen ustedes que enero es un mes inhábil a efectos de plenos parlamentarios, cuando menos. Piensen ustedes, si hay unas elecciones generales, que hay una interrupción de lo que es la vida parlamentaria por mor de lo que pueda ser una campaña electoral. Piensen ustedes que tenemos el mes de marzo, finales de marzo, con Semana Santa, Semana de Pascua. Piensen ustedes que tenemos unas elecciones europeas el 9 de junio y que también habrá una campaña electoral por la cual también se interrumpirá la actividad parlamentaria. Bueno, pues todo este es el calendario que uno tiene en mente de cara a querer desarrollar su propio programa de gobierno y que puedan desarrollarse también los proyectos de ley que están en tramitación en el Parlamento Vasco. Es muy complejo y, por lo tanto, yo estoy dedicado a eso, no a otras cosas. Hacer las elecciones en Euskadi el 9 de junio, coincidiendo con las europeas, puede tener el riesgo de que se conviertan en España en una segunda vuelta ante una investidura de Sánchez y, por lo tanto, el foco vuelva a estar situado en Madrid y no en Euskadi. ¿Eso podría llevar a adelantarlas y usted tomar la iniciativa una vez que si Pedro Sánchez vuelve a ser elegido presidente, tomar la iniciativa y adelantarlas para que usted lleve la iniciativa frente a lo que es la actualidad política en Euskadi? Bueno, es una interpretación de esa hipótesis que no la descarto, pero es una interpretación que sí, pero cabe también, además de esa otra interpretación, y es la economía de esfuerzos para la sociedad vasca. Podemos convocar unas elecciones autonómicas vascas que requieren de 54 días de antelación de la disolución del Parlamento Vasco para celebrar luego 54 días después unas elecciones autonómicas vascas cuando las elecciones europeas sean el 9 de junio y las elecciones vascas en el año 2020 fueron el 12 de julio. Para el común de las ciudadanas y ciudadanos sé que esto es muy complejo y que en este caso se aplican respuestas sencillas, simples, a lo que es la complejidad, pero es mucho más complejo, como ustedes comprobarán, el dar con lo que pueda ser una fecha de celebración de las elecciones autonómicas, donde si además de las elecciones europeas, que ya están fijadas para el 9 de junio, tenemos que celebrar elecciones autonómicas vascas en otra fecha, que es otra hipótesis, que puedan darse en otra fecha, bueno, tenemos que valorar también lo que pueda ser el cansancio de la sociedad de cara a lo que es el acudir a los colegios electorales o el voto por correo, lo que es la economía también de los partidos políticos, de cara a lo que es también participar en comicios electorales en una fecha y en otra fecha. Bueno, todo esto hay que valorarlo, además de otras circunstancias como puede ser la situación política en el Estado español. Bueno, los periodistas tenemos que hacer los calendarios de vacaciones del próximo año. También. Cuanto antes, ya saben, las familias lo agradecerán. Bueno, espero que el mes de julio y el mes de agosto del año que viene sean meses para las vacaciones. Si las elecciones son el 9 de junio, las elecciones europeas y las elecciones autonómicas vascas, no parece que puedan ser en pleno julio. Bueno, yo creo que libramos julio y agosto para las vacaciones. Los resultados de las municipales y de las generales están ahí. ¿Qué ha hecho mal el PNV? ¿Qué ha hecho mal? Bueno, me pregunta por el PNV, ¿no? Otra vez. Yo creo que no ha hecho nada mal. Aún así, el Partido Nacionalista Vasco ha procedido a su reflexión sobre lo que han sido los resultados electorales. Y es verdad que ha habido una merma en lo que han podido ser resultados electorales comparativos anteriormente, pero aún así todo, en las elecciones municipales y forales de este año, el Partido Nacionalista Vasco en la comunidad autónoma en Euskadi ha obtenido un 35% de apoyo electoral, un 35%. ¿Puede decir esto el Partido Popular a nivel de Estado español? ¿Puede decir esto el Partido Socialista Obrero Español a nivel de Estado español? El Partido Nacionalista Vasco ha obtenido un 35%. Claro, si venimos de una interpretación de que en algunos territorios ha obtenido en épocas anteriores, recientes, el 40-41% y ahora hablamos del 35%, evidentemente es un 6% menos o unos miles de votantes importantes menos. Es verdad que el Partido Nacionalista Vasco quizás se ha visto
afectado por la abstención de votantes que hayan sido al Partido Nacionalista Vasco en ocasiones anteriores y en esta ocasión no lo hayan sido. ¿Por qué razones? Bueno, desde las razones de la interpretación de muchos votantes de que, bueno, vais a ganar, es lo de siempre, ¿para qué vamos a ir a votar? Desde otras interpretaciones que puedan caber, hasta interpretaciones de hacer una autocrítica real que el Partido Nacionalista Vasco ya la ha hecho, la hizo en el mes de julio en su Asamblea Nacional. Lo que no va a hacer el Partido Nacionalista Vasco, lógicamente, es decir públicamente que ha hecho mal, porque ahí está el ámbito de mejora y ese es el propósito de mejora del Partido Nacionalista Vasco y que está abordando ya el Partido Nacionalista Vasco. El Gobierno vasco ha tenido algunos baches que asumir, algunos frentes abiertos, algunos más llamativos que otros, entre ellos Osakidetza. ¿Qué se ha hecho mal? ¿Ha habido falta de planificación o mala planificación? ¿Falta de profesionales? ¿Listas de espera? ¿Criadas? ¿Una pandemia? ¿Una sociedad más exigente? En el debate de política general de este año, el mes pasado, en septiembre, el 14 de septiembre, en el Parlamento Vasco, yo comprometí ante la sociedad vasca, no solamente ante el Parlamento, sino ante la sociedad vasca, lo que era ese propósito de mejora continua también en la gestión de ámbitos donde la salud pública, y en este caso Osakidetza, cobra una especial importancia por lo que está siendo, sí, la percepción social de la que somos conscientes. Comprometí que en el ámbito de lo que es las listas de espera, en el plazo de 6 meses intentaríamos rebajar a 65 días lo que era el plazo de tiempo de espera en las listas de espera quirúrgicas. Estamos en los 70 y pico días en este momento. Y comprometí a los 65 días porque era la referencia al tiempo de prepandemia. Es verdad, por lo tanto, que hay una demora en la espera y se incrementan las listas de espera para las intervenciones quirúrgicas. No es excusa, no es un recurso por mi parte, pero creo que es necesario que quienes tenemos responsabilidad también de proyectar a la sociedad vasca unos criterios, partamos de la base de que la pandemia ha supuesto, y no solamente en Euskadi, sino en todo el Estado, en la Unión Europea. Y aprovecho para decir, informaciones o informes recientes de ámbito estatal, la semana pasada dicen que la comunidad autónoma de Euskadi es donde menos tiempo de espera es donde existe para las intervenciones quirúrgicas. Pero interpretemos lo que ha supuesto, por ejemplo, 2 años y medio. 2 años y medio de necesidad de destinar camas hospitalarias a lo que es la COVID-19. Creo que no hemos dejado desde Osakidetza y desde el Departamento de Salud de atender lo que puedan ser intervenciones quirúrgicas de aquellas cuestiones esenciales y realmente graves. Lo que han sufrido han sido otras intervenciones quirúrgicas, sí importantes, pero no esenciales y no graves. Y 2 años y medio de tener que destinar camas de hospital a lo que es las camas para pacientes COVID, pues ha supuesto un continuo en lo que es el tiempo de espera para intervenciones quirúrgicas. Todo eso hay que ir recuperándolo progresivamente. Todo ese tiempo acumulado de 2 años y medio. Bueno, es una realidad en la percepción de lo que es las listas de espera de intervenciones quirúrgicas y nuestro compromiso es el de que volvamos a cifras de lista de espera prepandemia en el plazo de 6 meses. Atención primaria. Atención primaria no es una cuestión de ahora, no es una cuestión de hace 3 años, 4 años. Durante 3 legislaturas yo he visitado centros de salud, he visitado centros hospitalarios, he visitado ambulatorios, he estado con profesionales, he estado con directivas de los centros hospitalarios de referencia, de las organizaciones sanitarias integradas. Y en estas 3 legislaturas pasadas
o en esta tercera legislatura también recuerdo que ya desde la primera legislatura planteábamos la necesidad de reforzar la atención primaria por la carencia o falta de profesionales suficientes para la atención primaria. ¿Y esta es una cuestión del Gobierno vasco? En una parte sí, pero es una cuestión también de lo que son los profesionales existentes en la medicina en el conjunto del Estado español y en la Unión Europea. Esta no es una cuestión que afecta solamente en Euskadi, afecta en el conjunto de la Unión Europea, lo que es la carencia de profesionales médicos en el ámbito de la atención primaria. Es algo que hemos venido reclamando en cuanto a lo que era el incremento de las plazas MIR, que no depende del Gobierno vasco. Es algo que hemos venido reclamando también a las facultades de medicina y a los estudiantes y a las estudiantes de medicina. El prestigiar también en su interpretación lo que era la especialización de la atención primaria, porque nos encontramos también con que habiendo un contingente de personas muy importante estudiante en facultad de medicina, bueno, cuando se opta por especialidades se piensa que tiene más prestigio una especialidad hospitalaria frente a lo que es la atención primaria. Y esta es una cultura instalada y, por lo tanto, el ejercicio también desde la responsabilidad política e institucional de intentar prestigiar la atención primaria. Y es una preocupación y es una ocupación. Además de lo que son las listas de espera y lo que es la atención primaria con la falta, carencia de profesionales, que también en este momento que está en debate parlamentario el proyecto de ley de salud pública, hemos planteado desde el Gobierno de coalición, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, la enmienda en el proyecto de ley de salud pública para que se puedan contratar profesionales de otros ámbitos comunitarios y extracomunitarios con una homologación y una convalidación de sus títulos, porque esto también ha sido un freno con el que nos hemos encontrado. Y este es un tema recurrente también en la relación con el Gobierno español. Yo hablaba con el ministro Escrivá en Ajuria Enea de esta cuestión, en cuanto a que se conformara un grupo de trabajo también, no solamente para las personas migrantes, sino también para lo que pueda ser la convalidación y homologación de títulos universitarios, particularmente en el ámbito de la medicina, pero también en otros. Tenemos, por ejemplo, una población migrante como consecuencia de la guerra en Ucrania, de personas que viven aquí, mujeres, mayoritariamente, que tienen unos estudios, que tienen una titulación y que, sin embargo, no pueden ejercitar aquí en Euskadi porque no hay una convalidación, una homologación de títulos. Bueno, pues si esto lo trasladamos al ámbito de la salud pública y de la sanidad, uno de los planteamientos que tenemos en el proyecto de ley de salud pública, que ojalá vea la luz, espero que este último trimestre del año en el Parlamento Vasco, se pueda dar el paso para posibilitar la contratación de profesionales que en Euskadi no tenemos, que en el Estado español no tenemos, que en la Unión Europea no tenemos, de otros ámbitos que también sean profesionales de la medicina. Y por último, y cierro esta cuestión, listas de espera, atención primaria, profesionales. Bueno, hay una cuestión que a nosotros nos preocupa y es la presencialidad de las y de los profesionales, cosa que se da también en otros ámbitos profesionales, en la medida en que seamos un servicio público a la ciudadanía. Se da en otros ámbitos profesionales, pero la presencialidad de un profesional, valga la redundancia, de un médico, de una médica, en un centro de salud, en un ambulatorio, es fundamental para una sociedad envejecida, como es la sociedad vasca, donde las personas mayores está bien que puedan ser atendidas por teléfono, por una consulta telefónica, pero es muy importante para esas personas que puedan tener un contacto con el profesional, la profesional de medicina, directo, cara a cara, mirándose a los ojos, donde muchas veces, efectivamente, los profesionales de la medicina, sean médicos, sean enfermeras, enfermeros, hacen también de psicólogos, de trabajadores sociales. Bueno, yo creo que es importante también el atender las listas de espera, lo que es también la atención primaria, la carencia de profesionales, el prestigio de la atención primaria en el que estamos empeñados, el intento de reposición también por profesionales que no existen en la Unión Europea y de otros ámbitos, mediante lo que es la Ley de Salud Pública.
mediante lo que es la relación con el Gobierno español, y es muy importante lo que pueda ser la presencialidad, que ha venido a ser también muy afectada como consecuencia de la pandemia en los centros de salud de los profesionales de la medicina. Es muy importante y ese es el espíritu que yo quiero también impregnar desde el reconocimiento y el aplauso a todo lo que es el ámbito profesional de la medicina. Siempre se habla del eje de izquierdas, de la posibilidad de que un día EH Bildu, el PSE o Podemos confluyan y despojen al PNV de los gobiernos. Sin embargo, en Guipúzcoa la prueba es que no ha habido mucho debate sobre la continuidad del pacto PNV-PSE en la Diputación. ¿Usted está cómodo con ese acuerdo con los socialistas y cree que se mantendrá en el futuro o es partidario de mantenerlo? En la exposición inicial he hablado de la diversidad de sensibilidades ideológicas y de no abordar vías unilaterales, respetar las diversas sensibilidades ideológicas, la pluralidad. Creo que esta sociedad no debe ser que solamente digamos que es plural, sino hacer que, siendo plural, convivamos también en el ejercicio de la responsabilidad política e institucional, corresponsabilidad en base a modelos sociales, en base a modelos económicos, en base a modelos políticos. Y creo que en ese sentido la colaboración histórica entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi ha sido fructífera para Euskadi. He hecho un balance de estos 10 años. Lo mismo podría haber sido un balance de estos 40 años pasados, donde el papel del liderazgo del Partido Nacionalista Vasco, por una parte, sí, pero también de compartir esa responsabilidad con el Partido Socialista de Euskadi, nos ha traído hasta donde nos ha traído. Y siempre he sido impulsor y defensor de que desde la pluralidad, desde la diversidad, en base a lo que pudieran ser modelos sociales, en base a lo que pudieran ser también planteamientos políticos graduales, progresivos, pudiéramos tener una relación entre el Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi. Somos un gobierno de coalición, no solamente las diputaciones, no solamente 2, 3 ayuntamientos de capital, somos el gobierno vasco, un gobierno de coalición así deseado. Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi. Sobre la bocina, pero PNV-PSE han acordado la ley de educación. ¿Cree que Bildu finalmente se sumará? ¿Sería un fracaso que no lo hiciera? Un fracaso para Euskadi. Con respecto al proyecto de ley de educación, ayer vencía el plazo para la presentación de enmiendas al proyecto de ley que, habiendo sido aprobado en Consejo de Gobierno, está en el trámite parlamentario, está en el ámbito parlamentario. Pero yo lo que quiero destacar es, estamos hablando de la ley de educación, que afecta a la escuela pública y afecta a la red concertada. Estamos hablando de la ley integral de educación, no estamos hablando de la ley de escuela pública, estamos hablando de la ley de educación integral, entendiendo que la red concertada ofrece un servicio público en el ámbito de la educación, como también en el ámbito sanitario. El sistema sanitario vasco está conformado por lo que es el sistema público con el sistema concertado. La ley de educación es mucho más que los modelos lingüísticos, sobre lo que se ha hecho un caballo de batalla. Mucho más que los modelos lingüísticos. Y además los modelos lingüísticos no parten de la ley de escuela pública ni de lo que pudiera haber sido, que no fue una ley de educación. No, los modelos lingüísticos están imbricados en lo que es la ley de normalización del uso del euskera. Es la ley de normalización del uso del euskera la que fija los modelos lingüísticos del año 82. Yo tengo muy claro cuáles eran las conversaciones que mantenía con la representación del Partido Socialista de Euskadi en orden a respetar lo que es el decreto 138/1983, que en su caso, si se viera la necesidad de modificar, pues abordaríamos en ese momento la reflexión sobre los modelos lingüísticos. A partir de ahí, creo que, por lo tanto, merecería la pena que, interpretando cuál es el fundamento de la Ley de Educación, que además aborda lo que es el propósito de la autonomía de los centros, el propósito de la libertad de la elección, de elección por parte de padres y madres, nos dejáramos de maximalismos y de maximalismos simplistas,
reduciendo lo que es el propósito de la ley de educación a cuestiones que además no parten de la educación, sino que parten de una ley como pueda ser la ley de normalización del uso del euskera. Y en ese sentido, bueno, yo creo que en Euskadi venimos haciendo un ejercicio gradual también en lo que es el ejercicio de aprendizaje y profundización en el uso del euskera como lengua propia de los vascos y vascas. Y creo que este ejercicio nos lleva también a esa interpretación de que en la ley de educación, bueno, pues hay que plantearse todo lo que pueda ser la progresividad, la gradualidad, pero con tranquilidad, sin imposiciones de un ámbito como tampoco reduccionismos de otro ámbito, que los tenemos también entre los partidos políticos que han planteado una enmienda a la totalidad. Planteamientos de enmienda a la totalidad basándose solamente en la escuela pública, planteamientos de enmienda a la totalidad al proyecto de ley utilizando el euskera como ariete de lo que es un sistema educativo. Creo que la ley de educación es mucho más. Y si nos dejamos de maximalismos y si interpretamos que además el proyecto de ley de educación responde al pacto educativo suscrito entre 4 formaciones políticas el 7 de abril del año pasado, entre los cuales, además del Partido Nacionalista Vasco y el Partido Socialista de Euskadi, están Euskal Herria Bildu y está Elkarrekin Podemos, si nos atenemos a que el proyecto de ley de educación atiende a los 43 compromisos adquiridos también en el pacto educativo del 7 de abril del año pasado, creo que en un ejercicio absolutamente de honestidad y de responsabilidad, además de las enmiendas que se hayan presentado parciales como mejora para lo que pueda ser el proyecto de ley de educación, podemos confluir más partidos que solamente los que representamos al Gobierno, Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista. Pero Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, reflejamos una mayoría absoluta en el Parlamento. Antes, en su intervención, ha hablado de Sortu, sus principios, su estrategia. ¿Cree que si Bildu gobernara Euskadi, seguiríamos el camino de Cataluña, unidad, pluralidad, la cuestión nacional por encima de todo, la soberanía? Y en cambio, la gestión quedaría apartada. Yo creo que en este territorio hay experiencia de lo que ha sido la gestión también por parte de la llamada izquierda soberanista en este momento, ¿no? Pero depende de qué se prime. Si realmente lo que es el planteamiento de Sortu, que he leído textualmente y además ha sido publicado, si realmente ese es el planteamiento, pues yo no tengo nada que decir. No tengo que creer ni dejar de creer nada. Es lo que dice Sortu. Vamos a ir terminando. Creo que usted no ha visto el documental de Ternera, Jordi Évole, estrenado en el Cinemaldi. Muchos de los espectadores, tras verla, más allá de los debates previos y posteriores, lo que se han pedido es más documentos de este tipo. ¿Cree que Euskadi está haciendo lo suficiente con la memoria? ¿No podemos cometer los mismos errores que reprochamos a la gestión que se hizo del fin del franquismo? Levantar la alfombra y todo para adentro. La semana pasada aprobábamos un proyecto de ley, una ley de memoria histórica y democrática en el Parlamento Vasco, que contó con el apoyo del 90% de la representación del Parlamento Vasco. Contó con la oposición del Partido Popular, de Ciudadanos, Grupo Mixto ahora, y de Vox. La argumentación del voto en contra a la Ley de Memoria Histórica Democrática por parte de estas formaciones políticas era que en el periodo que atiende la Ley de Memoria Histórica y Democrática también hubo un terrorismo practicado por ETA. Obviaban algunos el terrorismo legal. Y es cierto, y que eso no se recogía en la Ley de Memoria Histórica Democrática, pero olvidan quienes argumentan de esta manera que existen antes de la Ley de Memoria Histórica y Democrática una ley, el año 2008, de víctimas del terrorismo, que habla específicamente para las víctimas del terrorismo. Y olvidan también que en el año 2015 se aprobó la ley de creación del Instituto de la Memoria, Gogora, el Instituto de la Memoria, Derechos Humanos y Convivencia. Ayer celebrábamos el Consejo de Dirección del Instituto Gogora,
donde hay una representación de los grupos parlamentarios, además de otras instituciones, el propio Gobierno vasco, las diputaciones forales y municipios vascos. Existe una representación de los grupos parlamentarios. Asisten a ese Consejo de Dirección un representante por cada formación política, que son Partido Nacionalista Vasco, Partido Socialista de Euskadi, Elkarrekin Podemos, Partido Popular y Euskal Herria Bildu. Y ayer en la reunión del Consejo de Dirección, ayer por la tarde, uno de los puntos del día era también visionar una proyección de las impresiones, interpretaciones que estudiantes vascos en el sistema educativo vasco, en la enseñanza obligatoria, van también recibiendo de lo que es el programa Arenegun, como también de lo que es el ejercicio que durante todos estos años desde el Gobierno vasco hemos venido también desde programas de ADI a DIAN en el sistema educativo o desde el programa de Memoria Plaza, también a nivel social. Vamos también trabajando lo que es el conocimiento por parte de las generaciones jóvenes actuales de lo que ha sido el sufrimiento padecido aquí en Euskadi, sea como consecuencia de la guerra civil, sea como consecuencia también del terrorismo de ETA. Por lo tanto, el Gobierno vasco está absolutamente implicado con todos los programas. Estamos ofreciendo también tanto a las víctimas del franquismo como también a las víctimas del terrorismo todo lo que es en nuestro apoyo en el trabajo que venimos desempeñando desde el Instituto de la Memoria. Otro punto que ayer abordábamos en el Consejo de Dirección del Instituto de la Memoria, Gogora, era cómo celebrar el próximo 10 de noviembre, el Día de la Memoria. ¿En qué poner el foco? Y la opinión en el Consejo de Dirección de Gogora era que teníamos que mirar a las generaciones jóvenes, que además de todo lo que ha sido la conmemoración del Día de la Memoria, los protagonismos que en el pasado hasta ahora hayan sido, tenemos que pensar en lo que es el Día de la Memoria también proyectado, orientado hacia lo que es la generación joven actual. Bueno, y ese es el propósito en el que estamos, que no haya pase de página, de nada. Vamos terminando ya. Euskadi está abriendo el melón de la reforma fiscal. ¿Cree que hay margen de maniobra para que tengamos más capacidad de gestión en el tema del IVA? No hablo de la gestión propia, sino de poder establecer los tipos impositivos, por ejemplo. Bueno, esa es una negociación que correspondería también en concierto económico con el Gobierno español. Bueno, es un planteamiento que ya se ha venido haciendo por parte de las instituciones vascas. Veremos a ver. El próximo día 11 de octubre es el Consejo Vasco de Finanzas. El próximo 11 de octubre es el Consejo Vasco de Finanzas. Tenemos también el órgano de coordinación tributaria. Se plantearán las medidas que desde las diputaciones, con las juntas generales, que son las competentes para aprobar también la normativa fiscal, y también con la coordinación que podamos ofrecer desde el Gobierno vasco, cuáles son las medidas que puedan plantearse. Medidas que yo creo que en este momento tienen que tener especial relevancia los retos a los que tenemos que hacer frente como país, las transiciones a las que tenemos que hacer frente como país. El que el sistema fiscal pueda también estar implicado como tal sistema en el cumplimiento de la Agenda 2030, en el cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Bueno, yo creo que esta es una reflexión que se abordará en el inmediato futuro, como consecuencia de que el próximo día 11, la semana que viene, será el Consejo Vasco de Finanzas. Una última pregunta en clave ya más personal. Ahora que todos queremos tener tiempo, ir al gimnasio, estar con los amigos, vivir mejor, salir a las 3, asumir las responsabilidades justas, es lo que se lleva. ¿Merece la pena ser lehendakari? Es un honor ser lehendakari. Quien quiera ser lehendakari tiene su derecho a querer ser lehendakari. ¿Merece la pena ser lehendakari? Si parto de la base de que es un honor y es un orgullo el poder representar a una sociedad como la sociedad vasca, de la cual me siento absolutamente orgulloso y creo siempre en lo que es el espíritu de superación de la propia sociedad vasca ante todas las adversidades que ha pasado, que pasa y que pasará y que superará, desde luego que merece la pena ser lehendakari.
Bueno, podríamos seguir aquí todo el día, pero hay que subir a la planta de arriba a contarlo. Eskerrik asko lehendakari jauna, dizugu denbora gehiago kenduko. Mi agradecimiento se extiende a Kutxabank por su valiosa colaboración en la celebración de este evento. Bukatzeko, eskerrik asko guztioi, espero dut topaketa hau interesgarria iruditu izana eta eztabaidari argitasun pizka bat emateko balio izatea. Muchas gracias a todos de nuevo por su asistencia y espero que la celebración de este encuentro haya sido de su agrado. Les invitamos a tomar un café si lo desean. El día 24 montaremos de nuevo las gradas para celebrar aquí un nuevo partido de la Real en Champions. Están todos invitados, sobre todo los del Atleti, por si quieren ver buen fútbol. Buenos días a todos. Eskerrik asko.